Ya, vamos a compartir la palabra del Señor. Ya hemos hecho la lectura de Mateo, capítulo, entonces, a ver, ¿cuál era? Juan 18, ahí está. Ah, claro. Juan 18, vale, que ponerlo acá entonces. Hemos compartido la escritura aquí en Juan, capítulo 18, donde se nos habla acerca de la traición, ¿cierto? La traición que experimentó el Señor Jesucristo en manos de Judas, ¿ya? Ahora, por ejemplo, hoy día uno dice Judas y de inmediato un rechazo. Si alguna persona le dicen es un Judas, o sea, de inmediato uno va a entender que es un traidor, es una persona no confiable, es una persona que si le dan algo después muerde la mano, como el dicho, le muerde la mano del que le da de comer. O sea, nadie le pondría Judas a su hijo, ¿cierto? A no ser que fuera una persona ya enferma como mental. Entonces, el nombre de Judas está manchado, pero está manchado precisamente por el proceder de este hombre, llamado Judas. Entonces, hoy día el nombre está manchado. Estamos meditando, ¿cierto?, en Juan capítulo 18. Estamos haciendo una pequeña introducción. Juan capítulo 18, del verso 1 al verso 12. Y hoy está manchado el nombre Judas. Pero en el primer siglo, el nombre de Judas no tenía ningún problema, ¿ya? Por ejemplo, antes, por ejemplo, del actuar de Pilato y sobre todo del actuar que tuvo Pilato en relación al juicio del Señor Jesucristo, cualquier persona podría haberle puesto Pilato a su hijo. Pero ya Pilato quedó como marcado como el tipo que hace algo, pero no quiere hacerse responsable de sus hechos. Porque se acuerdan que Pilato dijo, me voy a lavar las manos, tráigame un lavatorio. No me recuerdo cómo dice literalmente. Hay otros que dicen que no se lavarían en un recipiente, sino que ellos se lavarían en el mar, como sintiéndose con mayor autoridad o en este sentido con menos responsabilidad que incluso que el mismo Pilato. Entonces, después de los hechos de Pilato, ya el nombre quedó manchado, ¿ya? Por ejemplo, antes la gente le ponía a su hijo Nerón, porque era el nombre de un emperador. Pero ya cuando comenzaron o sea, hubo mucha gente que en el primer siglo, por ahí por la década del 60 del primer siglo, que donde el emperador se llamaba Nerón, los padres comenzaron a ponerle a sus hijos Nerón. Pero cuando comenzaron a ver cómo era Nerón, ya después del primer siglo nadie le ponía a sus hijos Nerón. Y de hecho, hubieron escritores romanos que dijeron, llegará el día en que a los perros le coloquen el nombre Nerón. Y efectivamente hoy día le ponen a los perros el nombre Nerón, porque Nerón fue un tipo pero terrible. Entonces Judas fue uno de los discípulos de lo que fue llamado por el Señor a ser apóstol, ¿cierto? Esto está allí constatado en Mateo capítulo 10, ya del verso 1 en adelante hasta el versículo 4. Y en el verso 4 dice, porque ahí se va mencionando, a ver, vamos a leerlo del verso 1, Mateo capítulo 10, del verso 1 en adelante, dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. O sea, la autoridad que le dio Dios a estos discípulos fue tremenda. Para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas, mira cómo dice aquí, y Judas Iscariote,
Y mira lo que dice luego, oye, el que también le entregó. O sea, pasó para la historia que Judas fue el traidor, que Judas fue el que le dio las espaldas al Señor. Pero en un comienzo el nombre Judas era un nombre común. Y de hecho era un nombre común y frecuente, pero que se lo daban a personas que los papás esperaban que llegasen a ser personas reconocidas, connotadas, ¿me entiendes? O sea, no a cualquiera le ponían Judas, ¿ya? Porque por lo general ese nombre se ocupaba cuando se esperaba mucho de ese, en ese caso de ese bebé. El nombre Judas, ¿ya? El nombre Judas que nosotros usamos en español, Judas, este nombre proviene del latín. Como nosotros lo usamos hoy día, Judas proviene del latín. El latín es Iudas, Iudas. ¿Ya? Del latín llegó al español como Judas. Porque la I es traducida, en este caso, al español como J. ¿Ya? Y esta palabra Iudas del latín, ¿cierto? Viene del griego. Viene del griego. Y en griego es Ioudas, 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 así es en griego, ¿ya? Y sabemos que Ioudas, también en latín Iudas, también en español Judas, este término proviene del hebreo. ¿Cómo es en hebreo? Yehudá, Yehudá en hebreo. Así también es en arameo, Yehudá. Y Yehudá es traducido al español como Judá. Judá. ¿Y quién fue Judá? Uno de los hijos de Jacob. ¿Cierto? Uno de los hijos de Jacob. Entonces, cuando hablamos de Judá o de Judas, estamos hablando del mismo nombre. Del mismo nombre, solo que están diferentes idiomas. ¿Ya? Están diferentes idiomas. Por ejemplo, en el caso mío, ¿cierto? Yo me llamo Richard, ¿cierto? Eso es en inglés. Y en español, ¿cómo es? Ricardo, pero es lo mismo, solo que están diferentes idiomas. Entonces, para el tiempo del Señor Jesucristo, se le llamaba a Judas, probablemente se le llamaba, en ese tiempo le llamaban Judá. Así le decían en ese momento a Judas. Así también hay otros nombres. Está el nombre, por ejemplo, de, no sé qué nombre, Pablo, ¿cierto? Está Pablo, en español, creo que en portugués, ¿cómo le llaman? Paolo, algo así. Pero ve, es la misma palabra que va teniendo su equivalente en diferentes idiomas. Entonces se le llamaba Judas, que para ese tiempo probablemente le decían sus contemporáneos Judá en hebreo, Judá, o Yehudá, ya si es en el literal hebreo, Yehudá. Y este nombre significa alabanza, ¿ya? Significa alabanza y también tenía la connotación de ser agradecido con Dios. O sea, cuando un papá le ponía a su hijo Judas o Judá o Yehudá, le ponía ese nombre porque esperaba que ese hijo fuese alguien, primero, dedicado a Dios y segundo, que fuese agradecido con Dios. Que fuese una persona que constantemente estuviese alabando a Dios, no solamente con una alabanza, como estuvimos nosotros haciéndolo ahora, sino que constantemente, porque cuando también se habla, por ejemplo, cuando el texto dice que su alabanza estará de continuo en mi boca, ve que creo que un salmo, allí no solamente está hablando de cantar una alabanza, está hablando de ser agradecido. Amén. Ser agradecido. Dios me dio esto, Dios me dio esto otro, Dios me ayudó, etcétera. Entonces el nombre en este caso, ya sea Judas, ya sea Yehudá, ya sea Judá, en diferentes idiomas o transliterado,
Lo que quería decir era precisamente que se esperaba que la persona que recibía ese nombre tenía que ser agradecido con Dios. Entonces, posiblemente los papás, en este caso de Judas, el que fue apóstol, primero discípulo, luego apóstol, y que después tristemente traicionó al Señor, los papás de esa persona probablemente esperaban que su hijo fuese entregado a Dios, que fuese consagrado a Dios. Ahora, a través de la historia, ya hemos explicado que Judas, ¿cierto?, recibe el nombre de Judá, que en hebreo es Yehudá. ¿Quién fue Judá? Uno de los hijos de Jacob, ¿cierto? Que Jacob tuvo varios hijos. Y uno de esos hijos se llamó Judá. Y a partir de Judá nació la tribu de Judá, ¿cierto? En honor a uno de los hijos, de Jacob. Y de hecho, de la tribu de Judá tenía que nacer ¿quién? El Mesías. David, ¿de qué tribu fue? De la tribu de Judá. Entonces, la tribu de Judá, que recibe ese nombre en honor a uno de los hijos de Jacob, que se llamó Judá, la tribu de Judá era una tribu connotada. Y probablemente los ancestros, o podría ser que los ancestros de Judas pertenecían en ese caso a aquella tribu. Aunque también él pudo haber recibido ese nombre simplemente porque a los papás les gustó, no necesariamente porque hubiese sido de esa tribu. Ahora, en la historia judía muchas personas se llamaron Judas, es decir, Judá. Ya, por ejemplo, por lo que me recuerdo, uno de los hijos de una de las personas que liberó al pueblo de Israel, yo creo que fue unos 200 años antes de Cristo, que liberó al pueblo de Israel del yugo de los descendientes de Antíoco Epifanio. Bueno, son hartos nombres, pero lo que le quiero explicar es que en la Biblia hubieron personas connotadas que se llamaron Judá, pero también en la historia del pueblo judío. Uno de los hijos de los libertadores del pueblo de Israel por ahí, por el siglo II antes de Cristo, fue una persona que también se llamó Judá. Judá, creo que se llamaba Judá el Asmoneo. Entonces, si uno estudia la historia, y esto se lo digo porque yo lo estuve estudiando, varias personas a través de la historia, digamos, antes del nacimiento de Cristo, se llamaron Judá o Judas. Entonces el nombre era un nombre muy connotado para ese tiempo. Entonces el nombre Judas para el tiempo del Señor tenía ¿cómo se diría? No sé si el término será una buena fama, pero sí era usado por gente que era de renombre o que esperaban que fuera de renombre. Y probablemente Judas, porque aquí hay varias conjeturas, pero probablemente Judas en ese tiempo también era una persona connotada, antes de la traición. ¿Por qué? Porque por algo lo dejaron a cargo del tema de los dineros. ¿Me entiendes? O sea, él ya tendría que haber tenido un grado de educación. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque para que alguien llevase el tema de los registros económicos de la ofrenda, no es solo que le pasaba la ofrenda y la persona la guardaba, sino que por lo general llevaba un tipo de registro. Entonces esa persona, para ese tiempo, estamos hablando de hace 2000 años atrás, ya esa persona tenía que saber leer, escribir, y también tenía que saber algo de contabilidad, de ingreso y egreso. Pero estamos hablando que esa persona tenía esa preparación hace 2000 años atrás. Piensa usted que aquí en Chile la gente era más o menos analfabeta. Yo me estuve leyendo la introducción. Estaba viendo si está aquí el libro, pero justo parece que no está aquí. Pero me leí la introducción a un libro
que fue escrito por varios profesores de la Universidad de Chile, que hablan acerca de la educación aquí en Chile en el siglo XIX y el siglo XX. Y se habla de la tremenda, digamos, precariedad en la formación intelectual aquí en Chile para ese periodo, siglo XIX y siglo XX. Entonces, donde gran parte de la población era analfabeta hace 100 años, 150 años atrás. Imagínense que ya en el pueblo de Israel hace 2000 años atrás, ya había gente que sabía leer, escribir, sumar, restar y hacer una especie de contabilidad básica. Y Judas estaba en ese segmento. ¿Me entiendes? O sea, posiblemente era una persona con un grado intelectual mediano hacia arriba para esa época. Por ejemplo, uno mira con recelo a Mateo, ¿cierto? Porque era cobrador de impuestos. Y es cierto que ellos tenían mala fama, mala prensa también se podría decir. ¿Por qué? Porque trabajaban para el Imperio Romano. Pero para que alguien trabajara en los tributos también tenía que tener un grado de educación. Entonces, hubo mucha gente que se acercó a Cristo que era del vulgo, es cierto. O que eran personas comunes y silvestres. Pero en medio también hubo gente como Mateo, como Judas, como en este caso también, por ejemplo, una persona que tenía ciertas características, como por ejemplo, aquí en Mateo ve que también se habla de Simón el cananista, que era, bueno, que en otros pasajes se le llama Simón el celote. Los celotes eran guerrilleros del ala farisea, y los fariseos por lo general eran personas ultra educadas. Casi todos sabían leer, porque de hecho hace tiempo atrás yo me leí un libro de Alfred Edersheim, un judío convertido a Cristo, que escribió un libro que se llama, se me olvidó el nombre, pero se llama algo así como Jesús en su historia y su época, algo así. No me recuerdo muy bien cómo se llama el nombre. Pero allí Alfred Edersheim va mencionando, por ejemplo, este tema de los celotes y de los fariseos. Los celotes tenían teología farisea. Y, por ejemplo, para que usted entrara a los fariseos, usted no podía ingresar porque coincidiera con la teología de ellos. Usted intelectualmente podía decir, por ejemplo, soy fariseo. Pero si no lo habían acogido formalmente dentro del movimiento, no podía decir que era miembro del fariseísmo. Podía decir que tenía la misma teología que ellos, pero no necesariamente que era miembro de su fraternidad o de su movimiento. Porque por ejemplo, habían requisitos y habían 7 tipos de fariseos. 7 tipos de fariseos. Hoy día fariseos, lo mismo. Para nosotros fariseos como una cuestión así como que es como una ofensa. Pero para ese tiempo era un grupo de élite que entraba la gente educada, comerciantes, escribas, traductores, juristas. ¿Me entiendes? O sea, la élite de la élite iba entrando allí y se entraba por mérito o por capacidades, o porque tú tenías un familiar y ese familiar te recomendaba. ¿Ya? Entonces los celotes por lo menos tenían como mínimo la misma teología de los fariseos. Y si eran fariseos no miembros del movimiento, pero sí que tenían la misma teología, es porque, digamos, que ellos tenían también una educación por lo menos media para arriba. Entonces, el grupo que pertenecía a los discípulos de Cristo era súper diverso. Era diverso, pero había mucha gente intelectual allí. El mismo Nicodemo, que era uno de los principales, que aunque no era oficialmente un seguidor, seguía a Cristo. De hecho, hay registros históricos que también sostienen que se convirtió después de la resurrección, que se convirtió ya, digamos, por lo menos de manera mediana,
se convirtió públicamente. O sea, había un círculo reducido que sabía que se había convertido. Y de hecho, algunos sostienen que el papá, por unos textos del Nuevo Testamento, sostienen que el papá de Judas se llamaba Simón y era un fariseo. ¿Ya? O sea, yo, digamos, independiente que esté de acuerdo o no con esa hipótesis, aunque es muy plausible o posible, pero si es así, o sea, con mayor razón, Judas pertenecía a un grupo de élite, porque ya al ser, digamos, hijo de un fariseo, era visto por la sociedad desde otra perspectiva. Entonces, terrenalmente, Judas tenía una serie de cosas por qué ser reconocido, y más aún si es que las hipótesis que se plantean son correctas. Entonces tenía educación, sabía sumar, sabía restar, posiblemente tenía algún conocimiento de contabilidad. Aparte de eso, como vimos aquí en Mateo capítulo 10, recibió carisma porque Jesús le dio una autoridad especial sobre los espíritus inmundos a todos los discípulos, y entre ellos, ¿quién estaba? Judas. Entonces también Judas en algún momento hizo milagros, hizo obras tremendas. Mas, sin embargo, Judas nunca vio a Jesús como tenía que verlo. Como tenía que verlo como el Mesías. Y no como un Mesías político, simplemente político, militar, no tenía que verlo como su Salvador. Porque no es lo mismo que alguien diga, Él es el Mesías, que puede decirlo, es diferente a que diga, Él es mi Mesías. ¿Ya? Alguien puede decir Jesús es el Salvador, pero no es lo mismo que decir Jesús es mi Salvador. ¿Ya? O sea, de la primera forma se entiende que hay una verdad bien expresada, correcta. En cambio, de la otra forma se habla de una relación. Hay una relación. En este caso, Judas solo vio a Jesús como, a lo más, como un Mesías político. Hay textos donde se señala que Judas le llama a Jesús maestro. De hecho, hay varios estudiosos que se dedicaron a ver cada vez que Judas habla con Jesús y cómo se refiere a él. Y todas las veces que Judas le habla a Jesús, como está constatado en la Escritura, le llama maestro. Nunca le llama mi Mesías, mi Salvador, mi Redentor. ¿Se acuerdan que uno puede decir, no, pero es que Tomás era medio incrédulo? Sí, pero al final cuando vio al Mesías resucitado y tocó la llaga de Cristo, ¿cuál fue la reacción de Tomás? ¿Cómo dijo acerca de Jesús? Mi Señor, ¿cierto? Mi Señor y mi Dios, le dice. ¿Me entiendes? O sea, era muy fácil llamar a Jesús maestro porque tenía una elocuencia tremenda, una profundidad tremenda. Pero ya llamarlo mi Señor es porque ahí hablaba de una relación, y no solo de una relación, sino que entendiendo que, o sea, cuando alguien le decía a Jesús mi Señor, había que entender allí implícitamente que la persona se reconocía pecador y esa persona reconocía que Jesús era su Salvador. Entonces, en el caso de Judas, tuvo muchos privilegios, tuvo muchas bendiciones que Dios le dio, pero nunca vio a Jesús como debía verlo. Entonces, el desafío de toda persona es que efectivamente llegue a confesar a Jesús como su Salvador. No solamente que diga, no, él es el Señor, Él es el Rabino, Él es el Maestro, Él es el Mesías, Él es el Redentor. Todo eso está bien dicho. Pero la persona tiene que llegar a experimentar y a decir que es efectivamente su Salvador. No nos sirve mucho que alguien hable, sí, aquí hay aquí un texto, aquí una palabra, y sí, estamos aquí hablando del Salvador, y que no tenga la convicción
y que nos dé señales, evidencias de que Cristo es su Salvador. Imagínense, 10 años, 15 años, 20 años caminando y nunca tener la experiencia. Ese es Judas, que estuvo con Jesús más de 3 años, quedándose con él en el campo, en una casa, en un pueblo, en una ciudad, en el templo, conversando con él, estando todo el día con él, sin conocerlo como su Salvador. Entonces, es allí donde parte la tragedia de él. ¿Por qué? Porque estuvo tanto con Jesús y nunca verdaderamente lo conoció como su Salvador. Imagínense a tal punto que lo traicionó. Entonces, imagínense, buena formación probablemente social, un tremendo nombre, educación, honrado, porque Cristo lo honró para llevar la finanza. Ese es un cargo de confianza. ¿Me entienden? Y más encima Jesús le da autoridad. O sea, Dios lo bendijo a él. Cristo bendijo a Judas. Hoy, entre la multitud de gente que seguía a Jesús, que es Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, que sabe el futuro, Jesús, a pesar que él sabía que Judas lo iba a entregar, igual lo llamó a ser discípulo. Igual lo ungió o lo reconoció o lo llamó como apóstol. Porque el Señor no obligó a Judas a entregarle. Él voluntariamente vivió, y sobre todo la última parte de su vida, vivió dándole la espalda a Dios. En este caso a Cristo, la segunda persona de la Trinidad. O sea, Judas recibió de parte de Dios todos los beneficios, toda la ayuda, toda la misericordia. Más Judas no se quiso convertir. Y mire qué tremendo. Y también Judas, mira lo que dice. Vamos a leer del verso 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Imagínate, ¿cuántas veces Judas había ido a ese lugar, a ese monte, a ese huerto, había ido a orar con ellos todas estas veces? Y entre ellos había estado Judas. Nunca valoró toda la bendición que Dios le había dado. Entonces, nosotros podemos ser muy bendecidos por Dios y es una maravilla. Pero lo que tenemos que tener es el testimonio de que somos cristianos. Y si tenemos el testimonio que somos cristianos, tenemos que hablar ya de Jesús. No simplemente como Jesús o como algunos dicen, Jesucito. No, tenemos que hablar de Jesús como mi Salvador. Nosotros tenemos que internalizar aquello, interiorizarlo. Para constantemente tener claro, eres mi Salvador. Por ejemplo, pero tú, ¿cuál creencia tú tienes? Yo soy evangélico. ¿Esa es tu religión? No, esa no es mi religión. No, esa es mi relación, porque soy cristiano, porque Jesucristo es mi Salvador. Amén. Va a cambiar muy fuerte. Esto es muy diferente o cambia mucho a cuando a alguien le preguntan, ¿cuál es tu religión evangélica? Ya, y listo. O sea, esa persona que no venga a decir que es cristiano. No, pues le vas a decir, soy evangélico. ¿Y por qué esa es tu religión? No, esa es mi relación. Porque Jesucristo es mi Salvador. Judas nunca pudo decir eso. Imagínate cuántas veces, porque aquí que dice el texto, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos, muchas veces. Oye, el hombre estuvo cuántas veces orando allí y no se convirtió. ¡Qué tremendo! O sea, es una cosa que realmente uno queda impresionado con este tipo. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Imagínate. ¿Quién llevó a esa guardia para detener a Jesús? Judas, el que había estado allí todas estas veces con Jesús orando.
Y yo estudiaba esta porción hace un tiempo atrás, yo creo que como un año atrás. Y por ejemplo, este sector donde iban a orar los discípulos, que era como una ladera en un monte con una... O sea, era como un pequeño monte donde había como una pequeña ladera y como, ¿cómo decirlo? Como... Ve que hay bajadas que son pronunciadas en algunos montes, pero esta bajada era como bien inclinada, entonces la gente como que podía estar tranquilita y como caminando, subiendo, poniéndose en un ladito como a orar, ¿me entiendes? Sin que estuviesen como expuestos a caer como a un barranco. Ahí Jesús los llevaba. Y ese lugar era un lugar, según varios estudiosos, era un lugar privado, donde habían personas que eran dueños de esos sectores. Y Jesús iba con sus discípulos y entraba gratuitamente porque se asume que allí el dueño de ese sector le había dado paso libre a Jesús. O sea, no cualquiera podía entrar allí. Y Judas constantemente tuvo el privilegio de estar como en ese sector prácticamente exclusivo. Tuvo el privilegio de estar allí orando con Jesús, y no andaba un montón de gente mirando, merodeando porque era privado. Imagínense todos los beneficios que Judas recibió, mas sin embargo entregó al maestro. ¿Por qué? Porque recibió muchas cosas, pero nunca se convirtió. Entonces, el desafío de todo cristiano es precisamente tener testimonio de que uno tiene a Cristo. Mire, uno ha sido muy bendecido por el Señor, por misericordia. Los hermanos que tal vez en algún momento oigan este audio pueden decir, yo he sido bendecido por Dios en muchas áreas. Gloria a Dios. Pero ¿eres cristiano? ¿Eres salvo? ¿Tienes testimonio? ¿Estás hablando de Jesús no como una religión, no como un líder, no como el salvador de otros, sino como tu propio salvador? ¿Cómo son tus palabras acerca de Jesús? ¿Estás hablando de alguien que al hablar tú de él, las personas digan, se nota que lo conoce? Ve que cuando uno habla con gente que habla de Cristo y que está como con una gracia tremenda, uno tiene la impresión como que esa persona habla todos los días con Jesús, pero así de manera cotidiana. Como que se sienta en un lado y ahí Jesús se sienta al lado. Entonces, la tragedia de Judas es que tuvo muchas cosas, pero nunca se preocupó de realmente convertirse. Y Jesús le dio todas las posibilidades. Hasta, imagínense, recibió una unción especial para echar fuera demonios. ¿Se acuerdan cuando los discípulos llegaron, a ver si me puedes buscar tú ese texto, cuando los discípulos llegaron y, bueno, un poquito de matecito. Cuando los discípulos llegaron y le dijeron al Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Llegaron a contarle a Jesús de que efectivamente habían recibido una unción tremenda que el mismo Mesías les había dado. Y Jesús, ¿qué es lo que le dijo? No se gocen de que los espíritus inmundos se les sujetan, sino que ustedes tienen que gozarse de que sus nombres, se lo estoy parafraseando, de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso tienen que preocuparse ustedes. ¿Y saben por qué Jesús les dijo eso? Porque evidentemente que sabía que Judas no estaba convertido. ¿Tiene el pasaje bíblico? Sí. Lucas 10, del 17 al 20. Ya, a ver, léelo tú ahí. A ver, aquí me va a ayudar la hermanita Francesca. Léelo tú para yo aquí tomar un poquito de... Amén. Lucas 10, del 17 al 20 dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Claro, o sea, ese tenía que ser el gozo de ellos.
que sus nombres estuviesen escritos en los cielos, es decir, en el libro de la vida. Así que lo que más tenemos que hacer es cultivar nuestra vida espiritual. Primero, tener la convicción de que somos salvos. Eso es número uno. Y si alguien no tiene la convicción, tiene que pedirle a Dios: Dios mío, deme la convicción. Dios mío, yo amo a Jesucristo, pero quiero tener la convicción en mi corazón de que soy salvo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, eso es lo primero, tener la convicción de que somos salvos. Segundo, tenemos que cultivar nuestra vida espiritual. ¿Ya? O sea, hay gente que solo ora en un horario de culto, solo ora cuando hay oración. No oran en su vida privada. No oran cuando van camino a algún lugar. No oran estando solo en la casa. No tienen vida espiritual. Yo, por misericordia, donde puedo, si voy manejando, orando. Sobre todo si solo voy orando. De repente voy escuchando, no sé, alguna temática, pero de repente digo: no, estoy perdiendo mi tiempo aquí. Y eso que a lo mejor estoy estudiando algo de filosofía, de historia, pero digo: no, estoy perdiendo mi tiempo, necesito orar. Y me coloco a orar. De repente estoy revisando libros, estudio, voy caminando y voy leyendo. Y de repente digo: uy, no he orado. No, voy a cerrar el libro y voy a orar. Y me voy orando. De repente puedo estar 1, 2, 3 horas estudiando y de repente pienso y digo: no he orado como he tenido que orar. Dios mío, perdone, me voy a orar. Hay veces que estoy ya a punto de abrir el libro o lo he abierto algún libro y yo digo: no oré. Pum, cierro el libro y me coloco a orar. Y de repente la carne no quiere. Entonces cuento 1, 2, 3 y me pongo a orar, me coloco a orar. Entonces tenemos que esforzarnos. Esforzado a entrar por la puerta estrecha. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias, Padre mío, por esta breve enseñanza que hemos compartido en este día. Mi Señor, ayúdenos, Padre, a poder tener la seguridad de nuestra salvación y cultivar nuestra vida espiritual. Mi Señor, tristemente Judas tuvo un tremendo nombre, tuvo posiblemente una gran educación, perteneció a una gran familia. Padre mío, fue honrado, fue también bendecido, Padre mío, con la autoridad espiritual que le delegó Jesús. Mas, sin embargo, no se quiso convertir. Padre, ayúdenos a poder, mi Dios eterno, vivir la fe cristiana, a vivir el evangelio, Padre mío, a cultivar nuestra relación con Dios. Ayúdenos, Padre mío, a mantener nuestra salvación con temor y temblor. Ayúdenos, Padre mío, a cuidar nuestra salvación, a mantener nuestra relación con Cristo. Gracias, Padre, por habernos salvado por la obra de Jesús el Mesías. Jesús no es solo el Salvador. Padre mío, Jesús es mi Salvador. Gracias por enviar al Mesías para salvarme. Gracias por traer salvación a esta casa. Padre, trabajen aquellos familiares nuestros que aún no le conocen o que le conocen conceptualmente, pero no han tenido ese real encuentro con el Señor Jesucristo. Padre, ayúdenos a amar más y más a nuestro Mesías, a Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Gracias por habernos salvado, Padre, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Padre, bendiga a aquellos que oirán esta enseñanza en algún momento. Padre, y si hay alguno de ellos que no tenga testimonio de ser salvos, Padre, coloque en ellos la fe, la confianza, la entrega y la convicción de la salvación en sus vidas. Hágalos confesar a Cristo como Señor. Hágalos confesar a Cristo como Señor y Salvador personal. Y ayúdelos luego a cultivar su relación con Dios. Gracias, Padre, por el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que nos ilumina la palabra. En el nombre de Jesús, le agradezco, Padre mío, por esta palabra, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén, amén y amén.